Nuestra Constitución, en el artículo 137, nos hace referencia al régimen de excepción y nos dice de manera casi expresa que es el presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros, quien de manera excepcional podrá declarar estado de emergencia o estado de sitio de manera temporal en un espacio geográfico determinado, sea a nivel nacional o sea a nivel local. ¿Cuáles son las características que reúne un régimen de excepción? En primer lugar, se presenta una situación atípica, es decir, estamos hablando de una situación de anormalidad, y ahí donde viene el nombre, de excepcional, una situación de alarma producida por desastres naturales, una situación de zozobra presentada por algún tipo de enfermedad, algún tipo de virus, algún tipo de pandemia, una situación de guerra que puede ser de naturaleza civil o una guerra de naturaleza exterior, e incluso ante el peligro inminente de que esto ocurra. Es decir, estamos hablando de situaciones atípicas, situaciones excepcionales, y en las cuales el Estado tiene que intervenir a fin de poner orden y a fin de proteger a la sociedad. Otra característica, la segunda característica, es la concentración del poder político. ¿Específicamente en quién? En el poder ejecutivo, a efectos de que pueda tomar decisiones más rápidas, tomando en cuenta esta condición atípica que se ha presentado en la realidad, y que pueda proteger de mejor manera y sobre todo de manera oportuna a la población. Una tercera característica es la imposibilidad de solucionar por los medios regulares, por los medios idóneos, esta situación atípica. Es decir, no encuentra una forma normal o regular de poder resolver el problema, por lo cual tiene que recurrir a esta situación de excepcionalidad. Una cuarta característica es la transitoriedad, es decir, un estado de emergencia no es un estado permanente en el tiempo, debe establecerse plazos. Por ejemplo, en el caso del estado de emergencia son 60 días, los cuales pueden ser prorrogables en el tiempo a través de otro decreto supremo. En el estado de sitio, 45 días, que puede ser también prorrogable, pero con permiso del Congreso de la República. Otra característica, la quinta característica, es la determinación o delimitación territorial, es decir, un régimen de excepción debe establecer en qué espacio geográfico se va a aplicar. Puede ser en un espacio local específico, regional o quizás a nivel nacional. Pero el decreto supremo debe establecer el lugar, el espacio geográfico determinado en la cual se va a aplicar este régimen de excepción. Otra característica es la restricción o suspensión de derechos. Respecto a esto, lo que se busca es también, aunque parezca contradictorio, proteger a las personas. Cuando hablamos de restricción o suspensión de derechos, por ejemplo, hacemos referencia a que la propia Constitución, cuando habla del régimen de excepción, el estado de emergencia en particular, hace referencia a que hay ciertos derechos que de manera específica van a ser objeto de restricción o suspensión. En el caso del estado de sitio, es el propio decreto supremo quien debe señalar qué derechos no se encuentran objeto de suspensión o restricción. Otra característica de los regímenes de excepción es el control constitucional, ya sea político o también jurisdiccional. El control constitucional político que va en función al control que va a ejercer el poder legislativo, que es a quien el Ejecutivo tendrá que rendirle cuentas de por qué se ha otorgado, por qué se ha concedido, por qué se ha emitido un estado de emergencia, un estado de sitio, un régimen de excepción. Y el jurisdiccional, en la medida de que, tal como hablábamos anteriormente, si se suspenden derechos, si se restringen derechos, no es menos cierto de que una suspensión o una restricción no significa de que el Estado vaya a actuar de cualquier forma frente a los ciudadanos, sino que la actuación del Estado debe ser razonable y proporcional. En la medida de que estos principios no se respeten al momento de dar un tratamiento a las personas que se encuentran bajo un régimen de excepción, pues podrá ejercerse el control jurisdiccional, ya sea a través de una acción de amparo o a través de una acción de habeas corpus.
Cuando hablamos específicamente y haciendo ya en concreto de qué diferencias podría tener de manera específica, podríamos resumirlo de la siguiente manera. Un régimen, un estado de emergencia se produce frente a un acto de perturbación del orden interno. En un estado de emergencia se restringen específicamente 4 derechos: la libertad o seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y la libertad de reunión. Otra característica del régimen de estado de emergencia es que su plazo es de 60 días. ¿Puede prorrogarse? Sí, pero se va a necesitar un nuevo decreto supremo. Y el control interno, y esto va a depender mucho del presidente de la República, el control interno va a quedar a manos de las Fuerzas Armadas. Y respecto al estado de sitio, podríamos caracterizarlo y resumirlo en que se presenta cuando existe una invasión o peligro inminente de realización de una guerra civil o una guerra exterior. En el decreto supremo que declara el estado de sitio debe señalarse qué derechos no se restringen, a diferencia del estado de emergencia en la cual sí se dice qué derechos. En el caso del estado de sitio, el decreto supremo debe señalar qué derechos no se restringen. ¿Cuál es el plazo de un estado de sitio? 45 días. ¿Puede prorrogarse? Sí, pero necesita del permiso del Congreso de la República. En un estado de sitio, el Congreso se reúne de pleno derecho, a efectos pues de tener que legislar aquello que sea necesario. Una prórroga, y tal como lo había señalado anteriormente, requiere de la aprobación del Congreso de la República. Es decir, podemos señalar un régimen de excepción, dada su naturaleza, tiene el carácter de atípico, una situación atípica que se presenta en la realidad y en la cual el Estado debe actuar a efectos de dar la máxima protección a sus ciudadanos.